Uy. Vale. Bien, pues bienvenidas y buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, hoy inauguramos el ciclo de charlas de los comités que hemos impulsado desde el área de Mujer en Óptica y Fotónica. Y bueno, este ciclo pretende dar voz a las socias de Sedóptica y consistirá en una serie de seminarios científicos en coordinación con los comités, con el resto de comités de Sedóptica y el área. Y bueno, hoy la doctora Eva María Valero Benito, del Comité de Color, nos va a hablar sobre ayudas visuales para daltónicos. Buenas tardes, Eva. Hola, buenas tardes a todos. Y bueno, quería agradeceros de verdad esta oportunidad para que me dejéis compartir con todos vosotros un poco nuestra investigación y un tema que creo que es de bastante interés, como es la visión de los daltónicos en general y los tipos de ayudas que se pueden diseñar para intentar que tengan menos inconvenientes en su vida diaria. Entonces, si queréis, pues empiezo. Bueno, antes quería presentarte, si te parece bien. Vale. Te he puesto el nombre, pero bueno, para quien no la conozcáis, la doctora Eva María Valero Benito es licenciada en Física y diplomada en Óptica y Optometría por la Universidad de Granada, y en la que se doctoró también en el año 2000. Ahora es parte del grupo de investigación Color Imaging Lab del Departamento de Óptica de la Universidad de Granada. Y dentro de este grupo ha trabajado en campos de aplicación muy variada, como son pues, la captura espectral, restauración de imágenes deterioradas por la atmósfera, análisis del patrimonio histórico-artístico y ayudas para sujetos daltónicos, que es de lo que nos viene a hablar hoy. Así que bueno, cuando quieras, Eva. Muchas gracias. Sí, quería también pediros disculpas porque aparentemente hoy la cámara del portátil ha decidido no funcionar con Zoom. Así que no me vais a poder ver la cara de momento, salvo que se arregle aquí en directo. Bien, pues como muy bien ha dicho Ana antes, el tema de la charla pues es en general la visión de los daltónicos y las ayudas que se han desarrollado para hacerles un poquito más fácil pues los pequeños problemas que pueden presentar en la vida diaria, que veremos algunos a lo largo de la charla. Entonces, quiero empezar presentando a mi grupo de trabajo dentro del Departamento de Óptica de la Universidad de Granada. Aquí estamos, digamos, los 5 que usualmente salimos en la foto, incluyendo nuestro daltónico de cabecera, que es Luis Gómez Robledo, y gracias a él realmente pues hemos podido probar muchos de los aspectos de nuestra investigación de forma muy directa, sin tener que recurrir a nadie externo al grupo, que siempre se agradece. Y en la foto, pues por diversas circunstancias nos han salido otros colaboradores que sí que también han sido muy importantes, como el profesor Enrique Ita o los estudiantes que a raíz de sus TFGs pues también han colaborado con nosotros y hemos publicado con ellos. Por ejemplo, me vengan ahora a la mente pues Alba Galdón o Silvia Espeleta o Javier Muñoz Postigo, por citar un poco los más recientes. Y si os estáis preguntando por qué en la foto de la izquierda pues algunos de mis compañeros llevan gafas un poco extrañas, pues a lo largo de la charla esto va a quedar muy claro. Bien, pues voy a empezar contándoos, para los que no estén muy familiarizados con el tema, en definitiva, que es un daltónico y un poco el origen del problema, entre comillas. A mí me gusta más bien definirlo como una peculiaridad del sistema visual, que consiste en que un determinado grupo de sujetos, que, en fin, según las estadísticas más recientes, sería en nuestra franja de población en Europa en torno al 8% de los hombres y al 0,5% de las mujeres. Entonces, este grupo, como veis, ser mujer es un privilegio en este tema de presentar daltonismo, ¿no? Y eso se debe a que estas variaciones de la visión del color están ligadas a una transmisión genética por información que va en el cromosoma X. Entonces es mucho más difícil que una mujer sea daltónica que un hombre lo sea. Por cierto, el nombre de daltonismo viene de Sir John Dalton, que vemos aquí en la foto a la derecha. Él mismo era daltónico y tuvo el detalle de dejar
en donación sus ojos para que los analizasen científicamente. Y esta especie de piltrafillas conservadas en formol que vemos aquí en la foto de arriba, pues son los ojos, lo que queda de los ojos de Sir John Dalton. Y efectivamente, más de un siglo después, se realizó un análisis genético completo y se pudo determinar incluso el tipo de daltonismo que presentaba. En general, entonces, los sujetos daltónicos, lo que les sucede es que tienen una visión única, peculiar, del color. Aquí vemos la escena de la fruta a la izquierda y cómo en una simulación que nos hace entender a los sujetos con visión, entre comillas, normal del color, que representamos la mayoría de la población, pues nos hace entender cómo percibiría esa escena un determinado tipo de daltónico. Entonces vemos que sí que es verdad que habría un cierto problema a la hora de discernir pues, el grado de madurez de las frutas, por ejemplo, o incluso diferenciar pues, unos tipos de manzanas de otros. Por otra parte, no es ninguna tragedia y de hecho los daltónicos suelen tomárselo con bastante humor y como prueba aquí una muestra de la colección de chistes poco de dudosa gracia a veces que suelen sacar regularmente. Nosotros los compartimos también en nuestro foro de Telegram de trabajo. Y por otra parte, no solo da para chistes divertidos o menos, sino también para sacar la vena artística que todo el mundo tiene y nosotros hicimos una pequeña dramatización para intentar un poco quitarle hierro al tema de ser daltónico con motivo del festival benéfico, el primer festival benéfico de la Facultad de Ciencias hace unos años. Entonces voy a ver si es posible que compartamos el vídeo. No sé si podréis oír el audio también. Bueno, esto es solo una pequeña muestra de que realmente otra dificultad que pueden presentar, que está aquí ilustrada en el vídeo, es para discernir si un determinado compañero se ha cambiado el pelo, se ha cambiado el color del pelo, especialmente no con el color que salía allí en el vídeo, sino con los marrones y los verdes, pueden tener unos ciertos problemas. Entonces, vamos a ver cuál es la principal causa que produce esta peculiaridad en los sistemas visuales de determinados sujetos. Y para ello pues, hay que explicar que en los sujetos, mayoría de la población, digamos que llamamos normales, pues existen tres tipos de células fotorreceptoras en la retina, llamadas conos, y el que sean de tres tipos diferentes se manifiesta en una absorción mayor en un determinado rango de longitudes de onda. Entonces tenemos conos S que absorben más la luz de cortas longitudes de onda, la zona de los azules, poco verdes, conos M, zona de medias longitudes de onda, y conos L, zona más bien de los rojos, largas longitudes de onda. Aquí en la imagen de la izquierda lo que vemos es una imagen de microscopía de la retina marcando en falso color los distintos tipos de conos, en rojo, verde y azul. Entonces vemos pues que en los sujetos normales, digamos, todos están presentes en la retina con una cierta distribución espacial, y ahora veremos a continuación que en los sujetos daltónicos, en algunos de los más graves, puede dejar de estar presente incluso algún determinado tipo de cono. El hecho de que haya tres conos diferentes hace que podamos construir por mezcla aditiva de color
la mayoría de estímulos cromáticos utilizando solamente 3 componentes, 3 primarios que se llaman, y en este caso la mayoría de los sujetos de la población pues consigue reproducir estos colores utilizando un primario rojo, un primario verde y un primario azul, y desde este punto de vista se les llama tricrómatas. Bueno, entonces vamos a ver en concreto qué les pasa a los daltónicos. Bueno, hay un cierto tipo de daltónicos, que son la mayoría, de hecho, que conserva sus 3 tipos de conos. Aquí vemos una representación esquemática de esas funciones de respuesta de los conos. Lo que pasa es que una de ellas está desplazada. Entonces, en línea continua vemos las funciones de respuesta del observador anómalo o con deficiencia en la visión del color, y en la línea discontinua el cono que correspondería a la visión normal. Entonces, en el caso del protanómalo, pues vemos cómo ese cono L se ha desplazado hacia el M, y eso hace que el área de solapamiento entre las curvas M y L aumente, con lo cual se dificulta el distinguir determinados colores y, por ejemplo, los rojos se verían bastante más oscuros. En los deuteranómalos sucede algo parecido con el cono M. El cono M se desplaza hacia el L. Y en los tritanómalos, que son mucho menos frecuentes, lo que pasa es que el cono S se desplaza hacia el M. Entonces, en definitiva, lo que sucede es que aumenta el solapamiento entre 2 de las curvas de los conos. Y esto hace que se perciba el color de una forma diferente. En los casos más extremos que comentaba antes, pues lo que puede suceder es que el desplazamiento es tan grande, el cambio de forma también, que prácticamente genéticamente estos sujetos solo expresan 2 conos. Entonces, en el caso de los protánopes, pues les faltaría la expresión del cono L, y en el caso de los deuteránopes, la expresión del cono M, y en el caso de los tritánopes, pues carecerían de la curva de sensibilidad del cono S. Y esto hace que, digamos, que su percepción del color esté todavía más alterada que en el caso de los tricrómatas anómalos. Y por último, pues se puede distinguir una tercera categoría o gran categoría ya bastante más grave, que es la de los monocrómatas o acrómatas. Ahí se les llama ciegos al color, aunque esto es algo que en inglés sobre todo se suele aplicar a todo tipo de anomalías de la visión cromática. Entonces, en estos sujetos, pues o bien carecen de los 3 tipos de conos y simplemente solamente utilizan las otras células fotosensibles que son los bastones, o bien solamente tienen el cono S. Entonces su visión es algo parecido a blanco y negro. Y en los casos de los monocrómatas que solo tienen bastones, también tienen una agudeza visual bastante reducida. Bueno, pues utilizando simulaciones, como hemos visto antes para la escena de la fruta, se puede ver un poquito los que tenemos visión normal, entre comillas, pues podemos ver cómo perciben el mundo los sujetos con una deficiencia en la visión del color. Entonces, por ejemplo, pues podemos ver aquí el caso en la fila de arriba de sujetos tipo Protan, de severidad creciente de izquierda a derecha, y en la fila de abajo pues los sujetos tipo Deutan. Como referencia tenemos la escena según la vería un sujeto con visión normal del color aquí a la derecha. Y me gusta esta escena porque pone de manifiesto que esa leyenda urbana, entre comillas, de que un sujeto daltónico va a confundir los rojos con los verdes, pues no siempre es así. Aquí vemos que en la flor hay púrpuras y blancos, y cómo, pues para el sujeto de Után prácticamente los púrpuras y los blancos se ven muy, muy parecidos, estaría casi confundiendo, y sin embargo, para un sujeto protán, pues esos púrpuras tienden a verlos como grises azulados, y por eso es probable que cuando hablamos de colores de la ropa, pues a él le parezca bastante similar un gris a un púrpura. Entonces quizá no sea la mejor idea que un sujeto daltónico nos recoja la ropa tendida y vaya haciendo las parejas de calcetines agrupándolos por color, tampoco. Otras posibles dificultades, pues por ejemplo puede ser que no les parezca tan poética la visión de las amapolas entre el trigo, o puede ser que tengan unos pequeños problemas a la hora de distinguir
por color las equipaciones de algunos equipos deportivos. Pero en definitiva, y esto es algo que también resaltaremos en la parte final de la charla, sí que es cierto que aunque por las simulaciones puede parecer algo un poquito intenso experimentar ser daltónico, la verdad es que la mayoría de estos sujetos se desenvuelven muy bien en sus actividades de la vida diaria. Aún teniendo en cuenta esto, es verdad que pues surge un poco las ganas de intentar que se desenvuelvan aún mejor. Y por eso surgieron las ayudas visuales para este tipo de sujetos. Entonces, estas ayudas visuales suelen dividirse en dos categorías. La primera es la de las ayudas pasivas, que consisten en colocar un filtro coloreado en unas gafas que el sujeto puede llevar, y hace unos años empezó lo que llamamos nosotros el hype de las gafas correctoras, porque pues a raíz de algunos programas de televisión, en particular con la empresa Enchroma, que es casi una de las mayores comercializadoras de este tipo de ayudas pasivas, pues empezaron a salir este tipo de gafas en programas de televisión como El Hormiguero. Aquí vemos un fotograma, fijaros en el subtítulo que han puesto. Gracias a estas gafas están distinguiendo por primera vez todos los colores. Y de hecho, pues este chico, cuando se puso las gafas, se rompió a llorar. Y pues como vemos aquí en este otro vídeo, que también está promocionado por la empresa Enchroma, pues se ve como el sujeto rompe a llorar al ponerse las gafas. Entonces, nuestra opinión al ver pues estos vídeos y en general estas afirmaciones de que los sujetos, gracias a un filtro coloreado, podían ver como un sujeto normal, fue que no nos lo creímos demasiado. Entonces, de aquí surgió la idea de comenzar a investigar en este tema. Antes de enseñaros un poco nuestros resultados, vamos a ver también un poco la proliferación que hubo de marcas que comercializaban con distintos colores este tipo de filtros. Como vemos, son bastantes, y el tipo de publicidad que hacen, aparte de los vídeos de gente que llora, pues es este tipo de imágenes que vemos aquí, donde se pasa de visión en blanco y negro a visión en Technicolor, prácticamente nada más que poniéndose las gafas. Hay que mencionar también, pues el rango de precios varía según la marca, lógicamente, pero en general pues no son, para hacer filtros coloreados situados en unas gafas, una montura, no son especialmente económicas. Vale, el otro tipo de ayudas que se han diseñado parte de un principio totalmente diferente. El principio es utilizar un display o una imagen digital capturada por una cámara para cambiar selectivamente ciertas zonas de la imagen que contienen colores que el sujeto confunde, y hacer, mediante este cambio del color, que el sujeto deje de confundirlos. Por ejemplo, en esta imagen de la izquierda, esta es una de las imágenes utilizadas como demostración por una app de ayuda activa que se llama Color Blind Pal. Pues en esta imagen de la izquierda, el diseñador muestra un campo de calabazas en simulación de un tipo de daltonismo, y aquí vemos tras la recoloración cómo el sujeto podría percibir el contraste aumentado entre las calabazas y la parte verde de las hojas de las plantas. También en la imagen de la comida pues vemos cómo, cambiando selectivamente los colores, aquí no se ve la imagen simulada, pero sí que se ve que hay un cambio importante en los colores, y eso haría que el sujeto dejara de confundir, pues, por ejemplo, los distintos tipos de pimientos o los pimientos con las mazorcas de maíz que hay en el plato. Este tipo de ayudas también han tenido un empuje importante gracias a los videojuegos y los modos tipo daltónico, que se supone que alteran los colores selectivamente en ciertas zonas para que los sujetos daltónicos no se vean dificultados en su experiencia de juego por el hecho de serlo. Uno de los inconvenientes entonces de este tipo de ayudas es que siempre van asociadas a un display, es decir, necesitan de un dispositivo auxiliar para funcionar. Pero la ventaja en el diseño es que solo cambian selectivamente ciertas zonas que
Idealmente, si la ayuda está bien diseñada, son las que necesitarían ser cambiadas, mientras que las ayudas pasivas con el filtro realmente mueven todos los colores de la escena en la mayoría de situaciones. Aquí vemos un ejemplo de ayudas activas. La escena original está en esta parte de aquí, en la imagen de la derecha, y vemos cómo el cambio introducido por las ayudas pues afecta solo a determinadas partes de la escena, por ejemplo, la camiseta, la pelota o el bolo este que está cerca de la pared. Pues hay distintos tipos de algoritmos y otra posible ventaja de las ayudas activas es que funcionan algo diferente las recoloraciones según la gravedad del sujeto. Entonces, para un sujeto con un tipo de daltonismo leve, no recoloran igual exactamente que para un sujeto con un tipo de daltonismo más grave. Vale, pues una vez que hemos descrito los tipos de ayudas que hay, vamos a entrar ya de lleno en los datos, en la parte un poco más heavy de nuestra investigación y espero que os resulte fácil, relativamente fácil seguir a pesar del bombardeo de datos que vamos a ver. Entonces, como os comenté antes, nuestra idea de partida era que no nos creíamos mucho que simplemente poniendo un filtro coloreado el sujeto milagrosamente se transformase en un sujeto normal. Y el fundamento de por qué no nos lo creíamos era porque poniendo un filtro cuya transmitancia, por ejemplo, tiene la curva que vemos en negro en la figura de abajo, esta de aquí, como el de las gafas en croma, pues sus fabricantes decían que es posible separar físicamente las curvas L y M del sujeto daltónico y nosotros pensábamos que sin actuar directamente en la retina del sujeto esto realmente no era posible. Entonces nos propusimos realmente estudiar de forma científica si estas ayudas hacían que la visión del sujeto daltónico fuese más parecida a la del sujeto normal. Y para ello utilizamos como referencia en una primera fase de experimentos psicofísicos, utilizamos como referencia las pruebas o los test que sirven para detectar si hay un sujeto daltónico, si un sujeto es daltónico o no, incluso para clasificarlos. Estos tipos de pruebas son como este que vemos aquí, se llaman láminas pseudoisocromáticas, basadas en la confusión entre determinados colores que presentan los daltónicos, de forma que en algunas láminas los sujetos normales pueden leer números y los daltónicos no, y en otras láminas al revés, los sujetos normales no vemos ningún número y los daltónicos sí. Y las otras pruebas son de ordenación, que consisten con una serie de fichas coloreadas, pues se coloca una referencia en un extremo de la hilera y se pide al sujeto que vaya colocando la ficha que percibe como más parecida a dicha referencia a continuación de la referencia y así sucesivamente hasta que acaba ordenando todas las fichas de una cierta hilera. Luego, viendo los fallos que ha cometido, si ha cometido alguno, en este orden, pues se puede intentar ver con una cierta serie de parámetros pues el tipo de daltonismo que presenta o el grado. Entonces, vamos a ver los resultados obtenidos para las gafas en croma. Primero, el modelo CX-SIN2 que se estaba comercializando cuando nosotros hicimos este estudio en el 2017-2018. Los resultados de los distintos parámetros de la prueba de ordenación, el test FM100, pues nos muestran que prácticamente no hay cambios en los parámetros característicos del test. Por ejemplo, SQR indica más o menos el nivel de fallos de ordenación global que ha cometido el sujeto, pues más o menos se queda igual. El cociente CI pues nos indica el grado de anomalía, también varía muy poquito, esto con nuestros 50 sujetos, que nunca les agradeceremos suficiente su dedicación al estudio y la paciencia que han tenido con nosotros participando en numerosas pruebas, pues de estos 50 sujetos estadísticamente no se obtuvo ninguna diferencia significativa en los parámetros del FM100 y tampoco en el número de fallos de las láminas del Ishihara. En promedio pues seguían fallando pues unas 19 de 20 y tantas láminas que tienen test. También hicimos una prueba que consistía en poner un estímulo de color en la pantalla y hacer que los sujetos nos dijeran el nombre del color que estaban viendo. Esto a veces les ponía algo nerviosos,
pero pues en general, como vemos también con las gafas en croma puestas, tampoco varió significativamente el número de fallos cometidos al nombrar un determinado color. Y tengo que decir que de los 50 sujetos que se probaron las gafas, tampoco ninguno lloró. Bueno, pues en otro estudio posterior seguimos evaluando las gafas Vino con un experimento psicofísico con las mismas pruebas de ordenación y con estas gafas, cuya transmitancia mostramos de nuevo en negro en la figura de abajo, pues vemos que prácticamente estas gafas lo que hacen es hacer desaparecer la zona de los verdes del espectro, un poco entre 540 y casi hasta 600. Entonces son gafas pues muy marcadamente púrpuras y eso hace que si miramos a los resultados del Ishihara, pues los sujetos tienden a cometer muchos menos fallos. Pero esto es debido a que al volver los verdes negros hemos roto el principio de diseño de la prueba, que es la pseudo cromaticidad de las láminas, ¿vale? Entonces, pseudo-isocromaticidad. Entonces, realmente sí que podríamos leer los números en las simulaciones que voy a presentar a continuación, pues sí que podremos ver. Entonces, sirven básicamente para romper el principio de diseño del test de Ishihara. Pero si miramos los resultados de las pruebas de ordenación, el FM100, pues vemos que realmente los resultados incluso empeoran con respecto a no llevar las gafas puestas. Por lo tanto, no puede decirse de ninguna manera que el llevar estas ayudas haga que la visión de los sujetos se parezca mucho a la de un sujeto normal. El otro tipo de experimentos que hicimos, un poco buscando cuantificar en mayor medida, aparte de los parámetros de las pruebas de ordenación, pues con la distribución cromática de los estímulos en sí, pues se basó en simulaciones. Entonces aquí en esta imagen pues vemos la comparación izquierda-derecha en estas dos columnas de un sujeto de UTAN de distintas severidades, ordenada de menor a mayor de arriba a abajo, comparando con y sin gafas. Y lo mismo para el Protan, con y sin gafas. Entonces con las en croma CX Indoors, realmente comparando izquierda con derecha en las columnas adyacentes, pues vemos que no hay una diferencia muy significativa. Y de hecho, utilizando los estímulos de color de las escenas en el espacio CIECAM, espacio de representación de color del modelo de apariencia CIECAM, pues podíamos cuantificar los cambios en tono y en croma. En la parte de la tabla de arriba pues vemos los cambios en croma, en la tabla de abajo los cambios en tono. Entonces hay un cambio bastante más significativo en tono. Hemos dicho que al ponerse un filtro coloreado pues todos los colores cambian y se hacen, la conclusión es, más azulados con este tipo de gafas de en croma. Con las de vino ya veremos a continuación que se hacen púrpuras. Mientras que hay un ligero aumento de saturación, pero realmente no muy significativo. Aquí en esta simulación también vemos, comparando la fila de arriba con la intermedia, que serían las mismas láminas, con las gafas en croma, y la de abajo con las gafas vino, pues vemos ese efecto radical que tienen las gafas vino sobre las láminas de Ishihara. De forma que fijándonos aquí en la columna de la derecha, el deuteranope, que solo era capaz de leer el número 4 en estas dos láminas, aquí en la visión del sujeto normal podemos ver que contienen los números 8 y 42, ¿vale? Pues en estas dos láminas el sujeto deuteránope solamente discernía a mala pena el 4 y sin embargo pues, con las gafas de encroma sigue viendo básicamente el 4, un poquito peor quizá, y con las gafas de vino sí que es capaz de distinguir el 8 y el 42. Entonces, insistimos, esto es debido a la especificidad del diseño de las pruebas de Ishihara. Pero realmente esto no significa que sea capaz de ganar para todos los estímulos visuales que se va a encontrar en su vida diaria. Vamos a ver un contraejemplo, por así decirlo, con las mismas gafas vino. Aquí en las escenas vemos en la izquierda pues la escena según la percibiría el sujeto normal. Si nos fijamos en este arbusto de aquí, vemos que es verde oscuro con flores púrpura, pues la visión del protánope, convierte estas flores púrpura en azules. Pero hay todavía suficiente contraste como para que él pueda ver que hay flores en ese arbusto. Al ponerse las gafas de vino,
Dado que estos sujetos perciben los púrpuras mayoritariamente como azules, lo que va a hacer es transformar toda la escena básicamente en azules, con lo cual ese contraste que había antes entre las hojas del arbusto y las flores se le va a perder. Y en este caso, pues ponerse las gafas sería completamente contraproducente. Esto gráficamente, pues lo solemos decir en el grupo como que las gallinas que entran por las que salen, es decir, estos filtros coloreados son capaces de incrementar el contraste en ciertas partes de una escena o para ciertas parejas de colores, pagando el precio de disminuir contraste en otras parejas diferentes. Por otra parte, aquí con los datos de las tablas vemos también en cuanto al croma y en cuanto al ángulo de tono, cómo sí que cambia significativamente por el hecho de ser tan coloreado ese filtro púrpura que nos ponemos delante del ojo, pues esos colores cambian muchísimo. De hecho, todos se mueven aquí al cuarto cuadrante, que es la zona de los púrpuras. En el caso de la visión del protánodo, pues serían azules, como digo. Bien, pues una vez estudiado mediante simulaciones, mediante experimentos psicofísicos, nos planteamos otra idea todavía más atrevida, porque los fabricantes seguían insistiendo de R que R en que estas ayudas pasivas funcionaban y realmente eran lo mejor para los sujetos daltónicos. Entonces, la idea que nos planteamos fue ver si existía algún tipo de filtro óptimo para un determinado sujeto que hiciera que aumentase el número de colores percibido en una cierta escena. Entonces, esto fue el trabajo fin de grado de nuestro compañero Miguel Ángel Martínez Domingo, y él pues diseñó, utilizando distintas longitudes de onda, filtros tipo paso banda simples y dobles, o tipo notch, que son los que suelen utilizar las gafas para los daltónicos, simples y dobles. Había un conjunto de más de 900.000 filtros que con estos dos conjuntos de datos, de colores, con superficies artificiales y con superficies provenientes de escenas naturales, con muy distinta distribución de color, pues probamos a ver si realmente en este espacio de color, en este espacio cielado, aumentaba la superficie cubierta por todos los estímulos de color al colocarse el filtro delante el sujeto. Bueno, pues por no aburrir mucho con datos, vamos a fijarnos solamente en esta quinta columna de aquí y en la octava, que directamente, limpiamente nos da el incremento en tanto por ciento en el número de colores discernibles al utilizar el mejor entre todos esos 900.000 filtros que hemos probado. Entonces, para distintos tipos de sujetos, pues vemos que el máximo incremento con el conjunto de superficies artificiales se consigue en torno a un 3% para los sujetos deuteránoques, y sin embargo, para las superficies naturales, en la mayoría de casos hay, incluso con el mejor filtro, un ligero descenso en el número de colores percibidos, y en los casos en los que se consigue incremento, que son los casos de dicrómatas, pues este incremento está en torno al 2%. En definitiva, no merece la pena para este incremento producido diseñar un filtro muy sofisticado. Aquí vemos en las simulaciones cómo, incluso con el mejor filtro, aquí vemos en la fila de abajo los resultados para distintos observadores del mejor filtro, como sería su visión de esta escena. Vemos aquí tal y como es para el sujeto normal sin gafas. Pues para los distintos observadores daltónicos vemos que hay ciertos incrementos parciales con el mejor filtro seleccionado entre 900.000 de nuestra colección, pero realmente, globalmente, no conseguimos con ningún filtro hacer que estas escenas de aquí sean muy parecidas a la visión del sujeto normal. Entonces parece ser que las ayudas pasivas realmente no son la mejor vía. Lo que nos hizo plantearnos, ya estamos en la parte final de resultados, lo que nos hizo plantearnos realmente si existiría alguna forma un poquito más meditada de evaluar la eficiencia de este tipo de ayudas y un poco de demostrar con números quizá que las ayudas activas en cuanto a su diseño funcionan un poquito mejor que las ayudas pasivas, sin tener que hacer
muchísimos experimentos psicofísicos con gran cantidad de sujetos, que no tienen nada de malo, desde luego, pero que sí que es verdad que consumen bastante tiempo. Entonces, con ocasión de un número especial que surgió en la revista Optics Express y que se llamó Aids for Color Vision Deficiency, ayudas para sujetos con deficiencia en la visión del color, pues nuestra contribución a ese número especial fue desarrollar una métrica basada en diferencias de color que nos ayudase a evaluar estas ayudas. Aquí el organigrama de cómo funciona esta métrica lo tenemos en la figura de arriba. Primero, simplificamos el número de colores en la imagen mediante un algoritmo de clustering y comparamos esos colores 2 a 2 para encontrar parejas de colores confusos y parejas de colores que no son confusos. Un mismo color puede formar parte de una pareja confusa y formar parte de otra pareja no confusa según con quién lo emparejemos. Entonces, al final tenemos una lista de parejas de colores. Y para esa lista de parejas de colores lo que hacemos es calcular un término de eficiencia que lo que nos dice es básicamente cómo de parecidas son la percepción con la ayuda de esos colores del sujeto daltónico a la visión de un sujeto normal, esa sería la eficiencia. Idealmente, si son muy parecidas, pues este término sería lo más parecido a 0 posible. Y también un término de naturalidad, que es la otra pata, digamos, de cómo de buena puede ser una ayuda. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que hemos visto en las ayudas activas, por ejemplo, cómo pues si las aplicamos a comida, pues pueden hacer que cambie radicalmente el color de una manzana, a lo mejor no la vuelvan azul y no nos entre muchas ganas de comerla. Entonces, desde este punto de vista, pues podría ocasionar un cierto rechazo en los sujetos usuarios de las ayudas. Por tanto, con esta medida de naturalidad lo que hacemos es comparar de nuevo la percepción del sujeto daltónico con la ayuda con su percepción antes de la ayuda, de forma que cuanto más próximas sean, menos se habrá modificado los colores en esa escena y esto será positivo desde el punto de vista de la naturalidad. Si nos fijamos, los dos términos, EIN, eficiencia y naturalidad, son un poco incompatibles entre sí. O sea, hay que encontrar un cierto equilibrio, porque si movemos mucho los colores para que se parezcan más a los del sujeto normal, a la visión del sujeto normal, a lo mejor no conseguimos del todo naturalidad para el sujeto daltónico. Finalmente, la métrica se calculaba como la suma de los dos términos y se puede calcular por separado para colores confusos y para colores no confusos. En la demostración de cómo funcionaba esta métrica, aparte de la propuesta de la métrica, pues hicimos una evaluación con estas 6 escenas que vemos aquí, 3 láminas de Ishihara y 3 escenas con determinados objetos, de las ayudas que ya conocemos en croma y vino. No es que les tengamos manía particularmente, pero ya teníamos experiencia con ellas. Y 2 algoritmos de recoloración representativos de diferentes estrategias de diseño como son Fidaner y Hassan, que también hemos visto antes en las simulaciones de las ayudas activas. Bien, pues voy a mostrar brevemente los resultados que conseguimos con nuestra métrica. Entonces, en la columna de la izquierda lo que vemos son los resultados para colores confusos, parejas de colores confusos. En la de en medio, parejas de colores no confusos. Y en la de la derecha, todos en conjunto. Vamos a empezar por la de la derecha. Y en los grupos de 3 columnas de la izquierda, dentro de cada figura, se refieren a los resultados de las ayudas pasivas, mientras que los 3 grupos de la derecha se refieren a los resultados de las ayudas activas. Por último, la fila de arriba se refiere al término de eficiencia y la fila de abajo de figuras al término de naturalidad. Entonces, claramente, en el término de eficiencia, en las 3 figuras, podemos ver cómo los resultados de nuestra métrica, que llamamos, por cierto, CUE-MET, que no lo he dicho, pues se puede ver cómo las ayudas pasivas obtienen unos valores de la métrica mucho menores que las activas. Esto quiere decir, así traduciendo, que funcionan mejor. En el caso del término de naturalidad, pues la alteración en los colores hace que el término de naturalidad sea un poquito más alto que el término de naturalidad correspondiente a las ayudas activas.
en las pasivas sea más alto que las activas, pero no hay tanta diferencia como en el término de eficiencia. Y las 3 barras de cada uno de los grupos corresponden a diferentes tipos de severidades dentro del tipo de anomalía rojo o verde que es más común, que es la de tipo deutano. Vale, pues entonces la conclusión de nuestra métrica CV-MET es que las ayudas activas funcionan mejor. Y confrontando nuestra métrica con otras métricas de análisis de imagen convencionales que no están diseñadas específicamente para evaluar este tipo de ayudas, también vimos que los resultados eran parecidos en el sentido de un término definido ad hoc como eficiencia, con la comparación entre la escena normal y la recolorada o filtrada simulada, pues obtiene menores valores en la mayoría de las métricas para las ayudas activas que para las ayudas pasivas. Quiere decir que las activas de nuevo están funcionando mejor. Entonces, corroboramos nuestra hipótesis de que las ayudas pasivas pueden ser útiles en ciertas circunstancias, pero realmente no son la panacea y no son la solución. Aquí vemos un ejemplo. Para sujeto deuteránope, no voy a decir a qué tipo de ayuda corresponde cada una de las columnas central y derecha, vamos a llamarlas ayuda 1 y ayuda 2. Podemos ver en la fila de arriba el resultado de aplicar la ayuda simplemente sobre la escena. Como la ayuda 2 es claramente más selectiva que la ayuda 1 a la hora de mover los colores, y el resultado en la visión del deuteránope. Entonces, podemos destacar, por ejemplo, como puede parecer que con la ayuda 1 el contraste entre distintas zonas de la camiseta parece aumentar en mayor medida que con la ayuda 2, pero sin embargo, si nos fijamos en este juguete de aquí, pues vemos que en la visión sin ayuda el sujeto deuteránope era capaz de distinguir que hay 3 o 4 colores, y sin embargo con la ayuda 1 ahora esos colores se ven reducidos a 2 prácticamente. Sin embargo, con la ayuda 2 el sujeto sigue discerniendo que ahí hay 3 colores. Otra conclusión importante de este tipo de estudios es que ninguna de las ayudas evaluadas, y me voy a atrever a decir ninguna ayuda que se haya diseñado hasta ahora, realmente corrige el daltonismo. No es capaz de hacer que los sujetos daltónicos vean igual que los sujetos normales. Bien, pues ya concluyendo, verdaderamente todos nuestros resultados apuntan a que la opción más viable desde el punto de vista del diseño y también económicamente, aunque esto no lo hemos estudiado directamente, son las ayudas activas. Sin embargo, no queremos decir tampoco que las ayudas activas que existen hasta ahora sean perfectas, porque pues quizá alteran los colores de una forma que al sujeto puede parecerle poco natural o no los alteran suficiente, considerando la distinción entre colores confusos, que deberían ser cambiados, colores no confusos, que no deberían tocarse. Entonces se abre todo un campo de nuevas posibilidades de desarrollar este tipo de ayudas de forma más personalizada y con principios de diseño un poquito más sofisticados. A raíz del número especial de Optics Express reciente que he comentado antes, surgió también una cuestión muy interesante, que es la pregunta sobre quiénes pueden necesitar realmente estas ayudas, porque según las conclusiones globales de los estudios presentados en dicho número especial, parece que la mayoría de sujetos tricrómatas anómalos, leves, moderados, se desenvuelven lo suficientemente bien y raramente necesitan recurrir a ningún tipo de ayuda para desenvolverse en su vida diaria. Incluso los dicrómatas, sorprendentemente, pueden percibir diferencias entre colores, pues utilizando técnicas basadas en su experiencia vital, las descripciones de otros sujetos también, pues pueden desenvolverse sorprendentemente bien, como digo. O sea que la cosa no es tan dramática quizá como las simulaciones nos pintan, puesto que puede existir, y a esto apuntan también una serie de estudios recientes, una serie de mecanismos compensatorios a nivel neural que hacen disminuir un poquito el efecto
de este desplazamiento de conos sobre la capacidad de discernir colores de los sujetos daltónicos. Estos mecanismos de compensación, como no están lo suficientemente estudiados, no los hemos incluido nosotros, ni nadie que yo conozca, en las simulaciones. Entonces sí que es verdad que se abre aquí también un nuevo campo de mejora de las simulaciones para que realmente sean representativas de la percepción de los sujetos daltónicos, incluso incluyendo estos posibles mecanismos de compensación. Para terminar, pues esta investigación creo que a todos los del grupo, soy su portavoz en este momento, nos ha aportado muchísimo, tanto a nivel personal por la interacción con todos nuestros observadores, y hemos encontrado historias increíbles desde padres extraordinariamente preocupados que prácticamente vivían el daltonismo como una especie de casi discapacidad de sus hijos. Intentamos tranquilizarlos lo más posible, hasta sujetos daltónicos que trabajaban, por ejemplo, como instaladores de aparatos electrónicos y eran perfectamente capaces de distinguir incluso por alguna forma basada en su experiencia visual previa, los colores de las resistencias casi sin problemas, o incluso un instalador de televisores que nos comentó que era capaz de realizar los ajustes de color, un poco utilizando como referencia a la persona que se los estaba instalando con ciertas preguntas truco, etc. Entonces, realmente ha sido muy enriquecedora esta investigación, ha tenido una cierta repercusión mediática. Hemos intentado que las casas comerciales no utilicen una publicidad que yo directamente calificaría como engañosa a la hora de vender su producto, pero este mensaje creo que no ha calado suficientemente, y de hecho si vemos la página web de las gafas sin croma, pues una de sus banderas es que hay un estudio científico que demuestra que sus productos funcionan. Los estudios que demuestran que no funcionan, pues aparentemente declinan citarlos. Y nada más, con esto termino, agradeciéndoos muchísimo la atención y espero que os haya interesado el tema y que podáis hacerme muchísimas preguntas ahora en el espacio dedicado a las preguntas. Muchas gracias a ti, Eva. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Hola, ¿se me oye? Sí, Adelante. Bueno, primero de todo, enhorabuena porque me ha gustado mucho la charla y el trabajo que hacéis. Y bueno, quería preguntarte como curiosidad, en la diapositiva 22 que has mostrado las gráficas, las barras amarillas salían peores en todos los casos. Pero claro, no sé si lo has llegado a comentar y se me ha pasado o qué. No sé si es por el tipo de dicrómata que era en ese caso, porque en esos casos sale peor que en los casos del azul y del naranja. bueno, no, realmente no sale peor. Fíjate que en la métrica, cuanto más pequeño sea el valor, mejor. Vale, ¿Vale? Entonces, hombre, sí que es verdad que un poquito hay más grande el valor de la barra, pero y esto corresponde a las barras amarillas, aunque no sucede en todos los casos. Mira aquí en los colores confusos de la parte de naturalidad, pues no sucede realmente en todos los casos que la barra amarilla sea más alta, más grande que las otras. Aquí también pasa, por ejemplo, para la naturalidad en las ayudas pasivas. Entonces, hicimos un estudio también de la influencia de la severidad, que es lo que distingue las barritas de distintos colores, la azul, la roja y la amarilla, y sí que había una cierta influencia, pero no necesariamente las ayudas funcionaban mejor para los sujetos más severos, con un grado más severo de daltonismo. Y esto quiere decir que hay ciertas mejoras que pueden introducirse en el propio diseño de las ayudas. Son un poco quizá demasiado con tendencia a ser más universales, y especialmente las pasivas,
Entonces, no están específicamente orientadas a sujetos con una cierta severidad. Vale, vale, gracias. Si nadie más tiene ninguna pregunta, yo tengo una sobre, bueno, en nuestro campo en general, como científicas, hacemos muchas presentaciones, muchos seminarios, y bueno, me preguntaba por cómo podemos hacer para que sean más apropiadas para esta proporción de la población que es daltónica. Pues, a ver, vamos a ver si puedo compartir. Precisamente hay muchas aplicaciones ya desarrolladas que nos permiten ver simulaciones, incluso con nuestra propia cámara, y nos permiten percibir cómo supuestamente un sujeto daltónico está viendo una determinada escena. ¿Vale? Antes he enseñado en la presentación las simulaciones de distintos tipos de daltonismo y vamos a ver si os puedo enseñar aquí. Por ejemplo, en esta página web pues son muy conscientes de las dificultades que pueden tener en determinados diseños de combinaciones de colores pues los sujetos daltónicos, y nos presentan pues una paleta tipo con distintos tipos de sujetos. Nos permiten cambiar los colores de la paleta aquí abajo y podemos cambiarlo, por ejemplo, y ver cómo sería percibido por diferentes tipos de sujetos, y ver seleccionar colores de paleta que realmente fueran útiles para que nuestro sujeto y toda la población en general, claro, pues pueda distinguir diferencias entre esos colores. A veces es difícil un poco operar según estos principios de diseño, según lo que uno quiera, y de hecho a veces se aprovecha en sentido contrario. Por ejemplo, aquí tengo otra, a ver, aquí tengo otro ejemplo de unas imágenes que están diseñadas para que los sujetos daltónicos puedan recibir información que los sujetos normales no percibimos. Porque, por ejemplo, si veis en esta imagen de aquí, pues, o en cada una de las imágenes hay un texto oculto que yo desde luego no lo veo, y sin embargo creo que los daltónicos que me estén escuchando en este momento sí que podrán. ¿Vale? A ver si conseguimos que veáis un poco la simulación para que veáis el texto oculto que había. Pues entonces había pues Better Vision, See Through, etc. Y nosotros como normales no éramos conscientes en absoluto de que ahí había un texto, pero sí es perceptible para los daltónicos. Coca-Cola, de hecho, hizo un anuncio hace unos años en el que el texto de Coca-Cola solamente era visible para los sujetos daltónicos, y cuanto más extremos casi mejor. Entonces, también hay determinados estudios y un poco una leyenda urbana que nosotros también estudiamos en otro artículo, sobre que los daltónicos son capaces de percibir los estímulos camuflados, con camuflaje militar, etcétera, de forma distinta y a veces con ventaja sobre los sujetos normales. Entonces, bueno, un poco quería mostrar que sí que es verdad que hay muchos estudios y muchas aplicaciones ya desarrolladas para, desde el punto de vista de la accesibilidad. En fin, no me gusta mucho hablar de accesibilidad porque sería tratar a los daltónicos como si tuvieran una discapacidad visual, pero no es exactamente eso, pero sí desde el punto de vista de la accesibilidad de la información, al menos que queramos presentar para los daltónicos. Entonces, todo esto hay un gran camino ya recorrido con ejemplos de página como estos. Muchas gracias, qué interesante. ¿Alguna pregunta más? Vale, no sé si alguien ha escrito por el chat.
Bueno, pues hago yo otra que tengo mucha curiosidad por el tema. Vale, has estado hablando de daltonismo y la palabra técnica creo que era algo así como tricrotomía o algo, una cosa así, ¿no? Sí, Pero tricromatismos. existen también otros tipos de, otra anomalía opuesta, ¿no? O algo así que es tetracromía. Tetracromías. Sí, por si podrías comentarla también. Sí, hombre, es una anomalía en el sentido de que realmente hay muy pocos sujetos y lo que les sucede es que manifiestan a la vez dos expresiones diferentes con dos curvas diferentes de sensibilidad de uno de los conos. Entonces es como si tuvieran 4 conos diferentes. Con lo cual, pues si decimos que 3 conos suponen una ventaja importante a la hora de distinguir colores frente a 2, pues 4 frente a 3, aunque estén necesariamente más juntos, porque al fin y al cabo tienen que situarse dentro del espectro visible, que es una porción muy pequeña dentro del espectro electromagnético. Entonces, aunque estén más juntos, sí que suponen una cierta ventaja. Y estos sujetos, que en la mayoría son mujeres, pues tienen una capacidad, parece ser algo superior a la de la población, la mayoría de la población, para discernir ciertas gamas de colores. Es tener una sensibilidad aumentada o una capacidad de discriminación cromática un poquito mayor que la mayoría de la población. Y están en estudio actualmente, por lo que yo sé, pues que de esto sabe más mi compañero Javier Hernández Andrés, que dirigió un TFG sobre este tema. Entonces sí que están en estudio porque es difícil encontrar este tipo de sujetos. Pues muchas gracias por tu charla y a todos las asistentes. Bueno, si nadie más tiene ninguna pregunta, podemos dar por cerrada el webinar y bueno, esperemos veros a todos y a todas en la próxima charla de comités. Vale, pues muchas gracias a todos.